Bien, entonces el día de hoy vamos a analizar nosotros lo que son los procedimientos de los diferentes medios de defensa, incluyendo dentro de ellos el amparo indirecto, que es la materia principal que nosotros estamos viendo, algunos derechos humanos que ya hemos estado comentando. Entonces vamos a iniciar con esa exposición. Antes que nada, les quiero recordar a ustedes que independientemente del acto fiscal que emita alguna autoridad, independientemente de cualquier circunstancia, lo primero que existe para los contribuyentes son los derechos humanos. No existe primero la obligación de pago. Incluso véanlo en el pizarrón, la obligación de pago hasta en dónde está. ¿Sí? Miren todo lo que tiene que pasar para que exista una obligación de pago. ¿Sí? Primero tenemos los derechos humanos, realizar una actividad económica, inscribirnos, llevar una contabilidad, presentar declaraciones y después viene la obligación de pago. Sin embargo, la autoridad considera malamente que lo primero que existe es nuestra obligación de pago y eso no es cierto. Incluso tú puedes pagar menos de lo que debes. No puedes dejar de pagar porque se puede configurar un ilícito, pero tú puedes pagar incluso en parcialidades o puedes ir pagando como puedas. Entonces la autoridad, sin embargo, considera que sobre todas las cosas está tu obligación de pago, hecho que es absolutamente falso. No es primero mi obligación de pago. ¿Estamos de acuerdo? Primero son otras obligaciones, primero son los derechos, los que yo tengo como contribuyente. Después de los derechos vienen las obligaciones. ¿Estamos? Pero si la autoridad no favorece mis derechos, no me los proporciona, no me los respeta, entonces mi pregunta, ¿yo tengo obligación de pagar? No tengo obligación de pago. Si no hay respeto a mis derechos, yo no tengo por qué pagar contribuciones. ¿Está claro? Primero son los derechos y después las obligaciones. Entonces, si una autoridad no los favorece, entonces yo no estoy obligado a hacerlo. ¿Y qué tipo de derechos la autoridad normalmente vulnera en perjuicio de los contribuyentes? Bien, primeramente, la competencia. Aunque sean autoridades, y aunque nosotros sepamos que sean autoridades, omiten redactar en sus actos los fundamentos que le dan la competencia. Y por ese hecho, ya el acto es totalmente ilegal. En consecuencia, ya no estoy obligado al pago. Porque la autoridad omite señalar su competencia para emitir tal o cual acto. Se relaciona con la de fundamentación. La autoridad tiene que señalar los fundamentos de su acto, indicando el artículo, fracción, inciso o subinciso en el cual sustenta su acto. Incluso si es una norma que no tiene artículos, tiene que copiar textualmente el párrafo a que se refiere esa disposición. Tiene que motivar, es decir, expresar las razones por las cuales a mí me está emitiendo ese acto y por qué me está ocasionando esa molestia. Y tiene que señalar, en consecuencia, los fundamentos que motivan ese proceder. Entonces se relaciona mucho la fundamentación y motivación, pero son dos cosas diferentes. Una es señalar los artículos y otra es señalar las razones por las cuales me está aplicando esas disposiciones. Legalidad, que ya lo comentamos hace 8 días. ¿Qué implica? Dos principios, uno para la autoridad y uno para el contribuyente. Para la autoridad, ¿qué es? Que nada más puede hacer lo que la ley puede hacer lo que la ley me indica. Si no se me indica, no lo puede hacer. ¿Y el contribuyente? Todo lo que la ley no le prohíba. Entonces les decía, si a mí no me prohíbe meter tal comprobante o tal mercancía como deducible de impuestos, yo lo puedo hacer, porque no me lo prohíbe. Si yo quiero hacer una planeación fiscal para el cliente,
checo las disposiciones, si no me lo prohíbe, aplico esa planeación fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Y no debo tener miedo porque la legalidad me protege. Ese derecho me asiste de que yo puedo realizar tal circunstancia. ¿Está claro? Ya que no me lo prohíbe. Seguridad jurídica, debo tener la certeza de que existe una ley y que esa ley me protege. Entonces la seguridad jurídica implica que existe una disposición tributaria, ¿sí?, que me protege en el caso de alguna eventualidad o de algún problema con la autoridad. También la seguridad jurídica implica que la autoridad no puede contravenir esa disposición. Es decir, la autoridad no puede estar en contra de lo que mandata la ley. Entonces, en consecuencia, la seguridad jurídica contiene dos principios. Uno, ¿sí?, existe una ley y se debe respetar. ¿Estamos? Otro, certeza que tengo de que no puede ser violentada esa disposición tributaria. Esa es la seguridad jurídica. Debido procedimiento. Toda la autoridad, antes de fincarme un crédito, una molestia, un embargo, una clausura, debe seguir un procedimiento. Si no se sigue el procedimiento, ¿qué va a pasar? ¿El acto qué? Es ilegal y en consecuencia es nulo. ¿Estamos? Entonces es muy importante el debido procedimiento. ¿En dónde está ese debido procedimiento? Está en la Constitución y en el Código Fiscal de la Federación. Ahí vienen los procedimientos fiscales, sus reglas que tienen que seguir. E incluso ya por ahí, en una clase anterior, les expuse los procedimientos de la autoridad. No sé si lo recuerdan. ¿Sí? Les anoté en el pizarrón, en general, cómo se desarrollaba un acto de una autoridad fiscal. ¿Estamos? Sí. Licenciado, y cuestiones que son, por decirlo, de los municipios, por decir, para seguir lo que es un PAE, ¿en qué se basa? Tenemos leyes a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, aquí lo estamos viendo en materia federal, pero en materia municipal tiene sus propios reglamentos, tienen su ley de hacienda para los municipios. ¿Ustedes del estado de Guanajuato? Ley de hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, y ahí viene, es como su código fiscal. También en el estado hay un código fiscal y en la federación hay un código fiscal. El único que es diferente es en los municipios, se le denomina ley de hacienda. Y ahí vienen sus procedimientos. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bien, entonces ya tengo mis derechos humanos, ya sé cuáles son. Realizo mi actividad económica. No olviden que esos derechos humanos la autoridad nos tiene que favorecer en todo momento. Me inscribo, hago una contabilidad y pago. En estas dos partes yo debo recordar que tengo derecho a dos principios básicos, que es el de presunción de inocencia y el de buena fe en materia fiscal. Acuérdense, mi contabilidad y mi pago está hecho de buena fe. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? La buena fe, que lo hice sin una mala intención, lo hice conforme a mi entender y saber y correcto cumplimiento de las disposiciones. Entonces, cuando la autoridad recibe mi contabilidad, ella en su mente tiene que pensar que lo hice de buena fe y que soy inocente. ¿Recuerdan que ya lo vimos? Sí. Buena fe y soy inocente. La autoridad así debe pensar. Entonces, ¿qué tendría que hacer una autoridad para pensar lo contrario o para llegar a determinar lo contrario? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
tendría que ejercer una facultad de comprobación para efectos de corroborar lo contrario. Mientras tanto, no me puede mandar invitaciones. ¿Sí? No puede, porque estamos de acuerdo que con la contabilidad que yo le proporciono o con la declaración que yo le proporciono no es suficiente para llegar a un cálculo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede llegar a corroborar una autoridad que estoy mal? Por medio de una facultad de comprobación. Solamente. No lo puede hacer nada más así. ¿Está claro? Acuérdense que en todo momento tengo mi derecho de audiencia. ¿Qué quiere decir? Acuérdense, audiencia y oídas. ¿Estamos? Tengo mi derecho a presentar pruebas de alegatos y tengo derecho a que me escuche. Entonces, antes de todo, antes de cualquier crédito, soy inocente, lo hice de buena fe, me debes escuchar y recibir mis pruebas de alegatos. Y después de eso, entonces sí, me puedes determinar un crédito fiscal siempre y cuando se haya ejercitado una facultad de comprobación. Si no hay facultad de comprobación, la autoridad no puede llegar a determinar un crédito fiscal. ¿Por qué? Pues porque no tiene los elementos necesarios para ello. Lo hace a ojo de buen cubero y eso no es factible en materia fiscal. Y pasa constantemente. De hecho, ustedes suben una declaración y la autoridad la está cotejando. Y en muchos de los casos les manda una invitación de que se corrija. ¿Sí? Cuando realmente ustedes consideran que está bien. Entonces te dice, corrígete. Te está revirtiendo la carga de la prueba, ¿no? Y no debe de ser así. Si ella afirma que yo estoy mal, ella tiene que probarlo. Y no basta una simple invitación. Tiene que haber una revisión de los papeles y libros contables que yo tengo, de los contratos, de los comprobantes. Sin embargo, todos los días la autoridad les está mandando correos a los contribuyentes y cartitas invitándolos a cumplir cuando debe presumir su inocencia y que obraron de buena fe. Y si no fue así, tiene que corroborar ella lo contrario, no nosotros. Entonces, ¿cómo contestaría su cartita? Pues niego lisa y llanamente que yo tenga algún adeudo y me lo tiene que probar. Ella es la que tiene que probar. Nada más, normalmente lo hace para cuando no tiene que no detecta que se haya hecho el pago. Normalmente Detecta que no, pero tiene que corroborarlo, ¿cierto? No puede nada más presumir. ¿Por qué? Porque está obligada a fundar y motivar. ¿Cierto? Entonces nos manda cartitas que ni están fundadas ni motivadas. Nos causan molestia. Las podemos demandar y las podemos ganar. Pero se supone que no tiene que estar emitiendo ese tipo de actos que nos causan molestia en nuestras propiedades, en nuestra persona, en nuestros empleos. Porque imagínense, ustedes son las contadoras o contadores de esas empresas. ¿Y a quién le echan la culpa? pues sí. Al contador o contadora, cuando la culpa la tiene la autoridad por ejecutar actos carentes de fundamentación y motivación. Entonces, si eso ocurre, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que acudir a los medios de defensa. Y tenemos dos opciones, medios ordinarios o amparo indirecto. Ya quedamos amparo indirecto cuando se trate de órdenes de visita, multas excesivas, clausuras, embargos, negativa ficta. ¿Y medios ordinarios qué? Los medios ordinarios, ¿cuándo? Esos mismos, además, les agregué el crédito fiscal, ¿sí? La multa común y corriente.
Entonces yo puedo optar. Y les dije, el único que forzosamente, si de alguna manera me tendría que ir a un amparo indirecto es cuando impugne un reglamento. ¿Sí? Un reglamento. Porque el reglamento no se puede impugnar ni en el recurso ni en el juicio contencioso. ¿Sí? De ahí en más, yo puedo elegir entre amparo indirecto o bien irme a los medios ordinarios de defensa, porque realmente ambos se impugnan por las mismas circunstancias, excepto un crédito, no lo puedo agotar en un amparo indirecto, porque existe el principio de definitividad que ya comentamos, que primeramente debo agotar los medios ordinarios de defensa en un crédito. ¿Qué es un crédito? Bueno, un crédito es una determinación de impuestos más sus accesorios. Es decir, me dicen, debes 100,000 pesos de IVA más sus accesorios. Ese es el crédito fiscal. Ese forzosamente me voy a tener que ir a los medios ordinarios de defensa. Lo puse gráficamente en unas sesiones anteriores, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí viene mi elección. Les dije, también el amparo indirecto procede en contra de una ley tributaria. ¿Yo qué les decía? Yo les decía, no lo promuevan en contra de una ley, mejor espérense y se la llevan en un medio ordinario de defensa. ¿Está claro? ¿Sí? Pero muchos abogados que se dedican al amparo prefieren, ¿sí?, irse por el amparo, que saben, bueno, yo sé que la mayoría de los amparos fiscales actualmente en México se están perdiendo. Entonces yo no presento amparos en contra de leyes, que ya sé que el gobierno federal tiene de alguna manera cierta consigna en no darnos la razón en esos impuestos nuevos o en esos métodos nuevos para pagarlos. Será por lo mismo, por lo masivo que se hace, que ya todo el mundo, pues aunque sea una parte, y por eso mismo yo creo que el gobierno, pues ya no, la autoridad ya no los hace. Entonces por eso mejor nos esperamos a los medios ordinarios. ¿Cuándo sí me iría por un amparo indirecto? Les dije, cuando me están afectando mi patrimonio que yo necesito utilizar. Ejemplo, me embargan mi cuenta bancaria y yo necesito moverla, amparo indirecto. Me embargan una mercancía de comercio exterior que pudiera ser perecedera o que lo ocupe para un negocio, amparo indirecto. ¿Sí? De ahí en más, yo les sugiero medios ordinarios de defensa. Dentro de esos medios, el primero que tenemos es el recurso. Recuerden que tenemos el recurso en contra de actos del IMSS, en contra de actos del Infonavit y en contra de actos del Servicio de Administración Tributaria. Además, en contra de actos de las Secretarías de Finanzas Estatales cuando actúan como autoridad federal con fundamento en un convenio de colaboración. ¿Estamos? ¿Cómo se tramitan esos recursos? Primeramente, elaboramos el escrito. De hoy en 8 vamos a ver cómo se elabora ese escrito y todos los que estamos viendo aquí. Iniciamos el día de hoy con el del amparo indirecto. ¿Estamos? Entonces hago el escrito, lo presento, me lo admiten. En ciertos casos voy a ampliar el recurso. Se amplía normalmente en caso de negativa ficta o cuando no me haya notificado correctamente. En esos supuestos voy a ampliar mi recurso. Una vez ampliado, en su caso, se desahogan las pruebas que yo ofrecí. ¿Qué pruebas ofrezco en materia tributaria? Primeramente, ¿sí?, los documentos en los que consten el acto o actos impugnados. Enseguida, si el asunto se relaciona con impuestos, además lo voy a probar con una prueba pericial contable. También pudiera haber testigos. Una vez desahogadas las pruebas, me emite la resolución. Si la resolución me es desfavorable, voy a acudir al juicio contencioso, que es la siguiente instancia.
En juicio contencioso hago mi escrito también con sus elementos. Y hoy en 8 vemos la elaboración también de ese escrito, qué elementos contiene. ¿Sí? Lo elaboro, lo hago, lo presento ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El recurso, recuerden que se presenta si es del INSS ante el Consejo Consultivo, si es del Infonavit ante la Comisión de Inconformidades y de Evaluación, si es del SAT ante la Administración Local Jurídica, si es del Secretaría de Finanzas ante la Procuraduría Fiscal del Estado. Y el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por medio de la sala. ¿Sí? Entonces, si es de finanzas, nos lo envía, por ejemplo, de finanzas en la ciudad, por ejemplo, aquí, de finanzas nos llega, pero no presentarlo ahí, sino más bien directamente a Guanajuato, o puede ser ahí. Lo puedes presentar ante la autoridad, pero te arriesgas a que te sigan corriendo los plazos hasta que llega ante la Procuraduría Fiscal. Mejor directamente. Pero sí puedes presentarlo ante la misma autoridad. ¿Estamos? Bien. Hago mi demanda, la presento, me la admiten, la autoridad la contesta, puedo ampliar mi demanda. ¿Cuándo amplio mi demanda? Normalmente igual cuando se trate de negativa ficta, cuando se trate de actos que no me lo notificaron legalmente o cuando la autoridad exponga hechos nuevos en su contestación de demanda. Entonces, amplió la demanda. Después la autoridad contesta esa ampliación. Se desahogan las pruebas. ¿Qué pruebas? Las mismas que en el recurso. Los documentos, la pericia contable y en su caso los testigos. Recuerden, carga de la prueba. El que afirma tiene que probar. A menos que la afirmación consiste en una negación. Por eso siempre debo usar la leyenda: niego lisa y llanamente tal cosa. ¿Sí? Mi afirmación consiste en una negación. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en ese supuesto, le revierto la carga de la prueba a la autoridad. Y ahora ella es la que está obligada a probar. ¿Estamos? Se desahogan las pruebas y se emite se presentan los alegatos y se emite la resolución correspondiente. ¿Sale? En el recurso tengo que redactar agravios. El agravio es el acto más qué artículos vulnera, más los motivos, más la jurisprudencia, más en su caso la doctrina, más, les dije, sentimiento, más pasión. ¿Estamos? En el juicio contencioso se llaman conceptos de impugnación. Contienen igual lo mismo. El acto, qué artículos vulnera. Acuérdense que dentro de los artículos que vulnera serían de las leyes tributarias, del Código Fiscal, de la Constitución, de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dentro de los artículos que vulnera, más la jurisprudencia, más la doctrina, más los motivos, perdón, me lo expliqué, más el sentimiento, más la pasión. Y emite la resolución correspondiente. Una vez dictada la resolución correspondiente, ¿qué sigue? Bueno, pues que si yo no resulté favorable, voy a presentar un amparo directo. Si la autoridad fue la que obtuvo una resolución desfavorable, va a poder presentar recurso de revisión, siempre y cuando el asunto sea de importancia y trascendencia y de una cuantía considerable. Si no es de importancia y trascendencia, entonces no va a poder presentar el recurso de revisión. Está limitada la autoridad a ese recurso. Hay otros supuestos más, pero esos son los principales. ¿Hecho? Sí, en el amparo directo. El amparo directo igual. lo vamos a ver más adelante. ¿Está claro? Entonces, me regreso ahora al amparo indirecto.
El amparo indirecto, que ya hemos analizado, hago mi escrito de demanda. ¿Estamos? Sí. Lo presento, me lo admiten, la autoridad rinde un informe justificado. En su caso, amplió mi demanda. La autoridad atiende esa ampliación. Se lleva a cabo la audiencia constitucional, en la cual se desahogan las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Las mismas. Documentos, pericial contable y en su caso testigos. Se desahogan las pruebas, presento los alegatos y se emite la resolución correspondiente. Si no resulté favorecido en el amparo indirecto, sigue recurso de revisión. El amparo indirecto se presenta ante el juez de distrito. El recurso de revisión se presenta ante el mismo juez de distrito, pero lo conoce el tribunal colegiado de circuito. Ya por ahí lo habíamos comentado. ¿Estamos? ¿Cuáles son los elementos de esa demanda de amparo indirecto? ¿Sí? Que son la que vamos a ver el día de hoy, y de hoy en 8 veremos los elementos de la demanda del escrito de recurso, de la demanda del juicio contencioso, y la vamos a comparar con esta demanda de amparo indirecto, y en su momento la compararemos con la demanda de amparo indirecto. Bien, entonces vamos a ver aquí en estas diapositivas, si ustedes se fijan, se dirige al juez de distrito, ¿sí? Es a quien se dirige. Le voy a poner quién soy yo. Si soy el representante, pues le tengo que poner que soy el representante de la empresa o del contribuyente. Un domicilio para oír y recibir notificaciones, personas que autorizo para oír y recibir esas notificaciones. Los fundamentos, en este caso, normalmente ponemos nada más esos, el 8 constitucional, el 103 y el 107. Viene el nombre y domicilio del quejoso. Le voy a poner que ya fueron expresados, o bien los puedo volver a poner. ¿Estamos? Después, el tercero. ¿Quién va a ser el tercero? Normalmente en materia tributaria no existe un tercero, salvo casos excepcionales. La autoridad responsable. ¿Quiénes van a ser las autoridades responsables? Todas las que intervinieron, las que tuvieron intervención en el acto. Si es una ley, incluso el Congreso, el presidente, el secretario de Hacienda, el director o el titular del diario oficial de la Federación que la publicó, ¿sí? Todas las autoridades que intervinieron. Si es un embargo, pues todas las que tuvieron intervención en el embargo. ¿Sí? Si me falta alguna, el juez de distrito la va a convocar. Es una especie de suplencia, pero no nos debemos confiar, y mejor que sobren y no que falten. Para mejor proveer, es conveniente que pongamos el domicilio de esa autoridad. No es obligatorio, pero de preferencia el domicilio. ¿Sale? Incluso aquí puedo poner a los auxiliares de las autoridades, a los que intervienen como auxiliares, por ejemplo, los notificadores, los auditores, ¿sale? Todos. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Siguiente elemento, el acto que reclamo. ¿Cuál va a ser mi acto que estoy reclamando? Bueno, pues va a ser un embargo, una orden, una clausura, una ley fiscal, una miscelánea, un reglamento, ¿sí? Los actos que ya habíamos comentado. Tengo que narrar los hechos bajo protesta de decir verdad, es decir, tengo que poner qué es lo que ocurrió. Tiene que ser una historia que se considera verídica. ¿Estamos? Ahí dice cómo sucedió, ¿sale? Siempre a tu favor, no puedes ponerle a favor de la autoridad. Vienen los conceptos de violación. ¿Qué conceptos de violación voy a poner? Los relacionados con
competencia, fundamentación, motivación, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, proporcionalidad y equidad. Entonces voy a poner el acto consistente en tal viola en mi perjuicio el artículo tal por este motivo. Lo respalda la siguiente jurisprudencia. ¿Estamos? Concepto de violación. ¿Dudas? Ahí en el concepto de violación, pues puedo indicar los artículos de los derechos humanos que me violenta la autoridad. ¿Alguna duda? ¿No? Yo le agrego también le pongo esos derechos humanos que violentan, los pongo en un capítulo aparte, y también pongo los principios generales del derecho que se vulneran. ¿Sale? Los hechos son bajo protesta de decir verdad. Es decir, tengo que poner bajo protesta de decir verdad, manifiesto los siguientes hechos. ¿Alguna duda? Ahí se especifica nada más el concepto, ahí ya no se habla de particularidad. En los hechos pones las particularidades y ya haga los conceptos de verdad. El puro nombre del derecho humano que se viola. Sí, le pones tal acto viola el principio de seguridad jurídica contenido en tal artículo por esto y por esto y por esto. ¿Sale? Y buscas jurisprudencia que hable sobre eso. Ya actualmente le puedes poner en Google, bien fácil, le pones en Google ahí buscar jurisprudencia de seguridad jurídica y ya te arroja jurisprudencias de seguridad jurídica. ¿Sí? Pones jurisprudencia de debido proceso y ya te arroja jurisprudencias de debido proceso. Ya ni siquiera te tienes que meter a buscarlas a la página de la Suprema Corte. Ahora ya es bien fácil. Y recuerdo que me decía mi maestro de Derecho de Fiscal, me decía mi maestro de fiscal, nos decía, cuando yo estudiaba, las jurisprudencias solo estaban en la Universidad de Guanajuato, en un libro. Entonces le tenía que llamar a un colega de Guanajuato para que fuera, y no había copiadoras, transcribiera la jurisprudencia a mano o a máquina y me la mandara por servicio postal. Entonces le llegaba por servicio postal y pues lógico ya tenía su demanda, ¿no? Entonces la ponían como un anexo a la demanda allá atrás. Ahora ya nada más la copiamos y la pegamos en donde queramos. Y él no, él tenía que solicitar a un catedrático, un colega de la universidad que le buscara una entre los libros. Y ahora nada le pongo en Google y ya me sale. Qué buen amigo, no me transcríbela. Sí, me imagino que sí era buen amigo, pero a lo mejor en algunas ocasiones sí le cobraba. O tendría que Por eso. tendría que ir Él a buscarlas. Entonces, tenemos una facilidad tremenda, pero desafortunadamente yo veo que entre más se nos facilitan las cosas, más flojos y flojas nos estamos volviendo y más decidiosos. Porque decimos, ay, al fin que ahí está, el día que quiera, ahí lo encuentro. Y ya, nos hacemos muy decidiosos. No buscamos, solo cuando ya hay extrema urgencia. ¿Estamos? Sí. Viene la suspensión, solicitud de suspensión que vamos a ver más adelante. Aquí tengo que redactar un párrafo en donde diga solicito la suspensión de los actos con la finalidad que no se sigan afectando mis derechos humanos, debido a que no se afecta el orden público ni el interés social. ¿Estamos? En materia fiscal lo vamos a ver a continuación, pero les adelanto, para que se suspenda tengo que garantizar el interés fiscal forzosamente ante el Servicio de Administración Tributaria.
¿Cuáles son las formas de garantizar el interés fiscal? Las más comunes son embargo o fianza. Son las más comunes. ¿Estamos? Teniendo yo el embargo, la fianza y redacto este párrafo, me van a suspender el acto. ¿Está claro? Aquí vienen los preceptos constitucionales violados, que les decía que yo les agrego. También los derechos, los principios generales del derecho que vulneran, también lo pueden poner aquí. Vienen las pruebas en atención al principio, el que afirma tiene que probar. ¿Estamos? Entonces pongo mis pruebas. ¿Cuáles van a ser? Los documentos, pericia contable y en su caso testigos. Los preceptos son los derechos humanos que los artículos, que contienen los derechos humanos. ¿Sale? Por ejemplo, Ya los artículos ya los vimos. Conceptos de violaciones o Ya los vimos, está más arriba. Aquí nada más los artículos que contienen los derechos humanos. ¿Estamos? Las pruebas en atención al principio, el que afirma que tiene que probar. Lo que pido, lo enumero lo que pido, fecha, nombre y firma. Se imprime, se firma, se saca una copia para cada una de las partes. Ya vimos quiénes son las partes, ¿verdad? ¿Quiénes dijimos que eran las partes? Bueno, tenía intervención el juez